una iniciativa totalmente nueva y además no depende de nosotros, depende en este caso de Casa Manolo, porque la idea ha surgido gracias a Manolo, que tenía que cubrir lo que es el cristal de la cocina, pero quería hacerlo algo moderno, algo innovador, algo que se estuviera cambiando, que no fuera fijo. Y bueno, yo, gracias a Dios, tengo muchísimos discos y lo que vamos a intentar hacer, dependiendo del tema o la fecha, es dedicar las 21 portadas al tema que vaya correspondiendo. Como hemos empezado, por ejemplo, con la música de los años 80, de los grupos de la movida. La próxima exposición será, exposición llamo porque realmente es una exposición, va a ser sobre estamos en el mes de noviembre, mes de los difuntos. Vamos a hacer una exposición sobre la gente, bueno, los músicos, solistas que han muerto desgraciadamente, y vamos a hacer un pequeño homenaje pues a toda esta gente que ha fallecido, tanto antiguo como recientemente. Bueno, el espacio tiene ya un nombre, se llama 21 portadas. 21 portadas porque es la capacidad del catálogo o la exposición que tenemos. Queremos dejar claro también que, bueno, esto va a ir rotando, dependiendo del tema, como bien he dicho antes, y durará pues más o menos 15 días, un mes, dependiendo las fiestas que se vayan acercando, por ejemplo, como es la feria, o el homenaje a Rocío Jurado, o carnavales. Dependiendo de eso vamos a ir cambiando los discos. Teniendo 21 portadas y un tema en concreto, le dejamos la fecha que él quiera, que muestre su colección, pero que tenga un tema concreto, que no ponga cualquier cosa. Por supuesto que invitamos al que esté escuchando esto, que si tiene una discografía completa, por ejemplo, de un grupo, que la traiga, que nosotros se la ponemos. Aparte de decoración, bueno, pues al que le guste la música, que somos muchísimos, porque te puede gustar la copla, que vamos a hacer una exposición de la copla, como te puede gustar el heavy metal. Entonces tenemos capacidad para todo, y como va a ser 2 o 3 semanas lo que van a estar expuestos, pues el que tenga una colección, por ejemplo, si buscamos gente que tenga una colección completa, la admitimos y se exponen durante ese tiempo. Ahora mismo él no tiene el vinilo puesto porque estamos grabándolo, pero los discos están protegidos, nada más tiene que traer la portada, no hace falta que el disco esté dentro, y que quiera colaborar, que se acerque por aquí. Hemos hecho un homenaje a la movida. La gente dice la movida madrileña, pero realmente es la movida. La movida se extendió en todo el estado, y en cualquier provincia, en cualquier pueblo, habría un grupo, había un fanzine o había un sello discográfico, y este es un pequeño homenaje pues a principios de los años 80. La movida surge a finales de los 70, y a mediados de los 80 ya se acaba. La historia empieza porque la generación anterior se había involucrado de alguna forma en músicos. Eran virtuosos. Por un lado estaba el rock urbano de Madrid, por otro lado estaba el rock andaluz, por la parte de Andalucía. También había un poco de jazz en Cataluña. Pero la gente se cansó, la nueva generación renegaba, como siempre, del pasado musical, y lo que necesitaban eran no temas de la cara de un LP entero, simplemente canciones de 3 minutos para bailar. El rock andaluz no se podía bailar, el rock urbano tampoco se podía bailar, el jazz tampoco se podía bailar. Entonces surgieron los no músicos. Antes veían que eran virtuosos, guitarristas fantásticos, bajistas fantásticos, pero la gente quería escuchar: voy a salir el sábado a divertirme. Y esas letras no existían en aquella época. Y eso surge, por eso tiene tanto éxito. Era una juventud que no le había interesado, por ejemplo, los cantautores. Ya estábamos en democracia, los cantautores estaban caducados. Y a ver Víctor Manuel, Ana Belén, Serrat, eso era cosa de sus padres. Todas las generaciones odian el pasado anterior. El más inmediato, sobre todo. Entonces surge por primera vez un movimiento musical auténtico en España, mientras que en los años 60 y 70 los grupos se reflejaban en el rock, no el rock, más el pop, porque el rock estaba casi maldito. Los grupos españoles se reflejaban más en los Beatles que los Rolling Stones, y los solistas pues en músicos franceses y italianos. Entonces, culturalmente España no exportaba nada porque todo estaba inventado. Cuando surge este movimiento, pues la juventud se apuntó de momento, porque quería escuchar letras de diversión, no de pena, ni de historia, ni mi abuelo es picador, ni estaba en la mina. La gente quería divertirse. Toda esta historia se llena de color, de alegría, y de una España, como todo el mundo dice, triste y oscura, pues se llenó de colores. Y entonces el referente grande es la movida. Realmente empieza en Madrid, movida madrileña, porque todos los grupos querían triunfar de alguna forma en Madrid. Los sellos discográficos estaban allí, sobre todo los independientes, las radios estaban allí. Pues entonces el principio es movida madrileña, pero se extiende, como yo bien he dicho antes, a todos los rincones de España. Bueno, pues empezamos ya portada por portada.
y empezamos por una portada que no puede faltar y no tiene que podía ser la faltar, primera, porque ¿no? aunque el tema es muy poco conocido, es de un grupo madrileño, el grupo se llama Séptimo Sello, tuvieron una canción muy polémica que se llamaba Todos los paletos fuera de Madrid, hoy casi sería prohibido crear y poner ese tipo de música en la radio, pero en aquel tiempo todos los paletos fuera de Madrid, hoy todo lo contrario, hoy los paletos vivimos fuera de Madrid, gracias a Dios. El grupo se llama Séptimo Sello y la canción se llama Espacio Vacío, y Espacio Vacío es la sintonía nuestra en Radio Chipiona, que lo utilizábamos para hacer un programa que se llama Espacio Vacío, y utilizábamos el tema este para sintonizar el programa. De ahí nació el fanzine Espacio Vacío. Y luego la sala de fanzine. exposiciones, exactamente. Sala de Gracias a exposiciones. ese disco tenemos el nombre del programa, del fanzine y de la sala. Y el colectivo Espacio Y el Vacío, colectivo Espacio Vacío, por supuesto. que alguien en algún momento le llamó Espacio sin nada. Sin nada. Sin nada. No nada, espacio sin nada. Segunda portada. Bueno, pues un grupo más madrileño imposible, Gabinete Caligari. Este es uno de los mejores discos que tiene. Ya luego todos los grupos se comercializaban y cuando las canciones tuyas de un grupo underground, un grupo de culto, la tocan en verbena de pueblo, las orquestas, ya eso pierde su encanto. Para Gabinete le pasó lo mismo. Después de La culpa fue del cha-cha-cha, pues ya nadie se lo creía. Pero los primeros discos de Gabinete, obras de arte. Y este es magnífico. ¿No? Y acabaron mal. Sí, claro, cada uno por su cuenta, porque muy los habitual, egos son muy importantes. Todo el mundo se cree que es la estrella principal del grupo y el grupo triunfa mientras que están unidos. Una vez que se separan, ya cada uno por su cuenta, quitando a algún vocalista, los demás desaparecen. Bueno, quizás el grupo al que durante muchísimo tiempo se le dio más... estuvo en la cúspide, ¿no?, de los grupos musicales. Los grupos nacionales. musicales y en la movida, en este caso la movida madrileña, porque ellos eran de Madrid, yo creo que era uno de los grupos más importantes que existieron en esa época. Bueno, pasamos al último de la fila, Mamé, que es el primer disco del último de la fila. El primer disco del último de la fila. Ya se habían separado como los burros y el primer disco, pues el último de la fila. Cuando el amor, la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Tú sabes que Manolo García siempre es muy rebuscado para esas historias. Sí, sí. Este disco es muy curioso porque es un sonido muy extraño. Era una mezcla entre los que estamos hablando, los burros y Manolo García. Ahí se quedó el último de la fila con música árabe, flamenco y más viniendo de Cataluña, que ya eso era más complicado. Pero claro, las raíces de Manolo García, a pesar de que eran de Albacete, la historia andaluza le atraía mucho. Él había hecho incluso covers, versiones de cassette, aquellas antiguas, cantando éxitos de Triana, porque claro, era lo suyo. Era lo suyo. Ese disco es, bueno, el principio del último de las filas. En sí mismo ellos son una fusión, porque Claro. Quimi Portet, los por discos, un lado, era un Quimi músico Portet, por ejemplo, muy- toda la un músico discografía de que muchísima tiene en calidad. solitaria la ha hecho en catalán, y en cambio Manolo García la ha hecho en castellano. Y este, bueno, fue un paso, te tienes que dar cuenta que este disco vende más con el paso del tiempo porque era un disco muy poco conocido. Cuando el último de la fila saca aquel famoso Nuevas Mezclas, los dos discos anteriores, Enemigo del Ajeno y este con el título tan largo, vuelve a vender más que el inicio, porque ya tenía nombre y es muy curioso porque luego todo el mundo aficionado al último de la fila compró este disco que era el primero. Bueno, seguimos con un grupo que no tiene nombre, era aquellos Los Toreros Muertos. Eso no, cada concierto era un espectáculo. Sabía cómo empezaba, pero nunca cómo iba a terminar. Te tienes que dar cuenta que ya nada más que la carátula es un guiño. 30 años de éxito y era su primer disco, ¿no? Pablo Carbonell siempre ya por adelantado por su tiempo. Inclasificable. Y además el mejor disco, desde La Agüita Amarilla, que es una obra de arte, Yo no me llamo Javier, todo. Yo creo que si tengo que quedarme con un disco de Toreros Muertos, este de Toreros Muertos, 30 años de éxito, poca vergüenza, muy divertido, que lo que quería la gente en aquel momento. Yo creo que Pablo Carbonell triunfó con este grupo, pero bastante. Bueno, fue un auténtico bombazo. Bombazo, totalmente. Yo me acuerdo de este disco y la carrera, a pesar que fue corta, pero yo creo que es la obra de arte de Los Toreros Muertos. Bueno, después tenemos Pistones, que es un grupo que no duró mucho. Pistones es muy curioso, otro grupo madrileño. Pistones no es por la palabra pistones, que te imaginas un motor de un coche. Pistones es Pistol y Ramones. Eran muy punky en aquel momento, después más rockero. Este es el primer disco de ellos. Después se hicieron muy famosos con aquella canción del pistolero, que triunfó en Radio Fórmula y esto. Hicieron carreras muy diferentes, alguna gente hicieron películas. Yo recuerdo al bajista,
actuando en películas de Pedro Almodóvar en Mujeres a bordo de un ataque de nervios. Es el motorista que se cruza siempre y va recogiendo gente, pues Ambites, que se llama el hombre, ha hecho mucha... Es que claro, en la movida se conjugaron muchas cosas, aparte de la música, que todo el mundo piensa que es música, ahí había pintores, fotógrafos, directores de cine, modistas, diseñadores gráficos. La movida fue apoteósica porque esos movimientos en España no habían existido nunca, y para todo el que nos cogió de sorpresa, porque nosotros estamos acostumbrados a Londres y Nueva York, como la gente que le gusta este tipo de cosas, y tenerla tan cerquita en Madrid, pues fue un lujo. Y de Pistones, ya decimos, el pistolero ha llegado a la ciudad, ¿no? Ya. A Mecano, que es el clásico de la movida. Ese es el primer LP, porque a mí me gusta decir LP, la gente que coleccionábamos discos, lo de vinilo, a mí me suena muy raro. Eran LP o disco. LP, algunos eran más inglés y decían long play, pero sí. Yo tenía LP, yo vinilo, yo solo no lo había escuchado nunca. Cuando desaparece el vinilo o el disco, es cuando yo empiezo a escuchar la palabra vinilo. Cuando aparece el CD, ahora era CD y vinilo, no disco. Y el primer disco de Mecano, pero casi todos los grupos de la movida de aquel momento, a ellos no lo creyeron. Pensaban que era un grupo invento de un disco y después hay que recordar en lo que se convirtieron tanto Nacho como José María, que son de los mejores compositores que ha habido en España de música moderna. Ellos pensaban que iba a durar un disco, es de los pocos LP, vamos a decir LP, que sacaron 5 singles. Eso es muy difícil. Sacaron el Hoy no me puedo levantar, a ver si me acuerdo de todo, el Hoy no me puedo levantar, Perdido mi habitación, El maquillaje, Me colé una fiesta y No me enseñes la lección. Vamos, todo es un éxito. A ese disco yo creo que ningún disco de ningún grupo, ningún solista ha tenido 5 singles, y Mecano lo hizo. Pasamos a Zombie. ¿Cómo los clasificamos? El Zombie tiene un himno que es Groenlandia, que yo creo que todo el mundo la ha bailado, lo ha escuchado, y en todas las recopilaciones de los años 80 tiene que aparecer Groenlandia. Bernardo Bonesi, que es el líder del grupo, el compositor, el músico, el vocalista, con 15 años ya había grabado Groenlandia, es de los más jóvenes de la movida, de los pocos de la movida que sabían tocar, porque muchas veces, más de una vez, como dicen, se repartieron los instrumentos en un bar, porque lo que querían era estética, cresta, pelo de colores, zapatos raros, pantalones de cuero, pero no sabían tocar. En este caso de Bernardo Bonesi sí sabía tocar, y con 15 años pues ya había triunfado con este disco, Extraño Juego. Llegaron a grabar solamente 2 discos porque él se dedicó a la producción, a la creación de bandas sonoras de películas. Tiene varios Goya, incluso con Almodóvar ha tenido muchos premios. Se dedicó simplemente a hacer banda sonora, porque a él le pasaba también como Carlos Berlanga, el guitarrista de Alaska Los Pegamos y de Dinarama, que no le apetecía ni hacer carretera ni hacer conciertos, porque él vivía muy cómodo, ¿sabes? No necesitaba la música para sobrevivir. Entonces él le gustaba componer, no le gustaba tocar. Bueno, pues seguimos con los Ronaldo. Yo creo que fue el último grupo de la movida. Muy jovencito, el Coquemaya, y ese es su primer disco, Ronaldo. Volvieron al rock clásico, pero tenían cabida en la movida. Yo pienso que fue el último grupo. Ya a finales de los 80 ya estaba surgiendo otro tipo de música, pero los Ronaldo yo creo que entran bien en la palabra movida. Y se mantiene con y es el primer disco, es muy curioso porque la portada más simple no puede ser, pero tú cogías el interior y las canciones lo podían hacer más simples, pero siempre muy efectivas. Lo he llegado a ver en directo varias veces, y tal como suena el disco, suenan los conciertos. Es más, yo creo que en directo el sonido gana aún más. Yo creo que Coquemaya es de los grandes músicos que tenemos en España. ¿El tema emblemático de este disco? Yo he escuchado, yo cuando ponía el disco, que ya después me compré el compa, yo lo escuchaba entero. Ya después llegó el Adiós Papá y todo eso. Pero este disco es magnífico. Vamos, si queremos, lo sacamos y vemos las canciones. La de Ana y Johnny fue single también de ellos. El Guardaló, muy famoso. Guardaló. Aquí sacaron varios, y Dime por qué. También bueno, se está versionando ahora mucho el Guardaló, ¿eh? El Guardaló la sigue cantando Coquemaya en directo, ¿eh? Cuando estuvimos viéndolo en Cádiz, que fue el año pasado, termina con 2 canciones de los Ronaldo, porque claro, el público también pide. Coquemaya se ha puesto a cantar balada, que lo hace estupendamente, pero la gente en un concierto en directo lo que quiere es bailar. Yo creo que Coquemaya es un gran artista, ¿eh?
Ahora seguimos con la reina de la movida, ¿no? Sí, que sigue. Que sigue. Yo no Sigue sé, siéndolo, sigue ya siéndolo. amenaza con presentar cine de barrio, que ya es lo que me he quedado por ver. Sí, sí, sí. Pues Alaska y los Pegamoides, grandes éxitos. Este otro gran timo como hizo Toreros Muertos. Su primer disco ya lo llamaban Grandes Éxitos. Después salió un segundo y, bueno, pero el primer disco era Grandes Éxitos. El nombre ya era espectacular. Ahí fueron cuando ya se hicieron famosos. Le pasó exactamente igual que a Gabinete. Hay canciones muy góticas, muy siniestras, pero tenía el Bailando. Yo creo que el Bailando le perjudicó muchísimo porque, como he dicho antes, en Gabinete a ellos le hundieron la carrera, la versión de La culpa la tuvo el Cha-Cha-Cha, que hasta incluso los martes y 13 hicieron una versión ya en plan pitorreo. Pues con Alaska y los Pegamoides lo de Bailando no pegaba. Tú comprabas ese disco y lo que menos te vas a imaginar, una canción que parecían los Jason Brothers, parecía que venía del Caribe. Con esas pintas no puedes hacer este tipo de música. Ahí dejó de ser creíble, el Carlos Berlanga se fue porque él quería hacer ese tipo de música, los otros querían hacer música más siniestra y ahí terminaron, ese fue el primer disco y último de Alaska y los Pegamoides. Después salió uno con todo, que también lo tenemos, que salieron todos los singles anteriores que no se habían editado en ningún disco, que realmente eran las primeras canciones, pero era su segundo disco. Alaska y los Pegamoides, pues una carrera muy amplia, tanto Eduardo como Ana Curra formaron Parálisis Permanente y los otros tres pues hicieron Alaska y Dinarama. Quizás Ana Curra y Eduardo eran los más músicos, ¿no? Quizás. Sí, te tenías que cuenta que Ana Curra es la única que tenía la carrera de piano hecha en aquel tiempo, los demás no tenían ni idea. La llamaron por la estética y cuando recuerdo, hay una anécdota que Carlos Berlanga ve a Ana Curra y necesitaban alguien con imagen y dice, ¿tú sabes tocar algún instrumento? Y dice, yo soy licenciada, yo tenía la carrera de piano. Entonces fue cuando empezó a tocar. Pero la metieron por la imagen, así funcionaba esto, ¿sabes? Sí, sí, pues Ana Curra es la única que tenía estudios musicales. ¿Sería de los primeros teclados que se vieron aquí en España? Bien tocado sí, bien tocado sí, porque los demás simplemente utilizaban cajas de ritmo. Y eso venía pregrabado y simplemente le daba y ya te salía la canción entera. Ella no, ella tocaba. Y ahora vamos a seguir con Parálisis Permanente, ya que estamos hablando de ello. Este es otro disco que le pasa exactamente igual que los Grandes Éxitos de Alaska. Este disco es un recopilatorio, ellos nada más que graban el acto, porque Eduardo Benavente muere con 21 o 22 años en un accidente de tráfico, y aquí lo que hacemos, o lo que hace la casa discográfica es sacar los singles del acto y los discos que tenía grabados anteriormente, que incluso había compartido singles con Gabinete Caligari, que de la misma Tres Cipreses, un sello discográfico. Y entonces lo que hacen es todos los singles que había grabado antes del acto y aparte de las grandes canciones del acto. Esto es una pena porque no sabemos lo que podía decir. Mira, aquí, si miráis, aquí está lo que es Eduardo Benavente, que está aquí, y aquí está Ana Curra, que también formó parte de Parálisis Permanente. Eduardo Benavente muere, el Parálisis Permanente deja de existir porque era la cabeza, y Ana Curra crea Seres Vacíos, pero ya sin fuerza, porque el cerebro del grupo, tanto con Pegamoide como Parálisis Permanente, era Eduardo. Bueno, pasamos a Danza Invisible, que son de los que siguen en la brecha. Sí, te digo, Danza Invisible, este disco se graba gracias a que gana un concurso de rock en Jerez. Un concurso que tenía un prestigio grandísimo y el premio era grabar un disco. Yo ya habían grabado un pequeño disco, un mini LP, pero este es el premio de rock Alcazaba en el año 82. Y había un concurso a nivel nacional. Jerez tenía una movida musical muy interesante. Sí, eso le pasó luego, te lo vamos a explicar, porque el segundo que ganó fue 091 y si tú miras el disco por detrás, te pone que está pagado por el Ayuntamiento de Jerez. Sí, sí. Pero eran grupos nobles de alguna forma, pero en la final, yo recuerdo, venía Radio Futura, venía Loquillo, venían grupos muy importantes simplemente por darle prestigio al rock Alcazaba. El grupo era malagueño, sí, y tiene 3 discos fantásticos, tiene el Maratón, música de contrabando y este de Contacto Interior. Después hicieron un recopilatorio en directo fantástico, pero ya luego sacaron lo de Sabor de Amor y en vez de Corazón de Tiza es Radio Futura. Es verdad, verdad. Bueno, el Sabor de Amor, sí, que sí, tiene los ojos como un mejillón, no sé cuánto, no sé qué. Sí. Y yo creo que más, en vez de un grupo de culto de New Wave, daba la impresión de que querían ir a Eurovisión. Y yo a partir de ahí ya dejé de comprar discos. Pero yo reconozco que los 4 primeros discos, incluido el directo, eran de los mejores sonidos en directo. Lo he visto varias veces, pero ya después
el dinero, yo comprendo que hay que vivir y de alguna forma prostituirse haciendo una cosa que no te guste, pero que te da dinero. Sí, muchas veces también las compañías te obligan por los Y contratos. en Sabor de Amor pues pasó lo mismo como bailando, como el cha-cha-cha, que lo tocaban todas las orquestas de los pueblos, y cuando, si te gusta la música de culto, que además que escuchas tú y tú la escuchas en una verbena, ya el grupo para mí pierde. Yo comprendo que hay que ganar dinero y comer, pero no vendas tus principios musicales, ¿no? La Guardia. La Guardia son de Jaén. Tuvieron una carrera muy corta, a pesar de que están todavía por ahí, pero viendo de sus éxitos. Ese disco fue el disco del año en Radio 3, el Vámonos, ahí está lo mejor de La Guardia. Y bueno, pues tuvieron sus 15 minutos de gloria y que lo han aprovechado y lo han alargado mucho. Ya del grupo original solamente queda el vocalista, Jesús España me parece que se llama. Y que de vez en cuando pues monta otra vez el grupo y vuelve a vivir de los éxitos pasados porque no compone nada nuevo. Pero bueno, tuvieron su sitio. Y seguimos, bueno, pues... Vamos a la cúspide de... Ese es el primer disco de los 80, de la movida madrileña. El primero. Es más, se graba en 1979, no eran ni los 80 siquiera. Ahí está la primera formación de Radio Futura, con el Minio Molero, que fue el que creó el grupo, con Javier Furia. Los demás son Santiago Auserón, Luis y Enrique Sierra. Es decir, estos sí fueron los que terminaron con Radio Futura. Ese es el primer disco. Jamás, después de separarse Radio Futura, dividirse, Santiago Serón jamás ha cantado el himno de la movida, que era Enamorado de la Moda Juvenil. Él se ha negado a cantar esa canción nunca. De ese disco solamente ha cantado alguna vez Divina, que es otro single, pero el Enamorado de la Moda ha renegado totalmente esa canción, jamás la ha vuelto a cantar desde que terminó con la formación esa. Estamos hablando de 1979. Ahí no era compositor todavía. No, era el líder del grupo era Emilio Morero, que si lo miras, la edad no coincidía con la de los demás. Entonces este hombre tenía cierta ascendencia, claro, sobre nosotros. Y ellos querían hacer otro tipo de música. Y al principio se vendió como grupo de fan, y por supuesto Santiago Auserón dijo que no. Salió en un disco de recopilatorio junto a Pedro Marín, Ilibán, Miguel Bosé, y ellos no querían hacer eso. El grupo se separa y bueno, y empieza la otra formación con ellos tres, pero ese es el primer disco que se graba con un sonido nuevo. Y con una especie de himno, porque la juventud de aquella época quería escuchar eso, no quería más problemas, quería divertirse. Enamorado de la Moda Juvenil, un cinturón, una corbata, un pantalón, y yo lo que quiero es divertirme y pasármelo bien. Y ahí ese disco lo resume muy muy bien, y además un sonido totalmente nuevo. Despreocupación. Totalmente, era diversión. De todo lo prohibido, ahora todo vale. Bueno, ¿y esta portada qué es, Mamé? Esa portada, mira, si siguen más o menos de aquellos años, el que está en la portada es Iñaki Fernández, que era el líder de Glutamato Yeye. Cuando Glutamato Yeye se despide a lo grande con un concierto grabado en Madrid, que sale doble, que también lo tenemos aquí el disco, pues él quiere romper con todo lo referente a Glutamato Yeye y quiere crear sus propias composiciones. Este era irónico, divertido, mal hablado de alguna forma, aunque muy bien escribiendo. Los Beatos es el segundo grupo que saca. Esa portada es quizá la portada económica que más valga de aquí, porque esa portada se prohibió y luego solamente salió con el nombre de Beatos debajo y la corona. Él desaparecía. Ese bigote en plan Hitler, esa postura en plan Jesucristo, por la casa de discos dijo que no, porque hubo muchas denuncias, pero dio la casualidad, yo estaba en Madrid y compré el disco y ahí lo tengo. Pero esa portada, si lo compras ahora, incluso en el CD, en la cara de Iñaki no aparece, solamente aparece la corona de espinas y el nombre de Beatos. Si no le ves el flequillo no lo reconoces. No. Por claro, eso no se reconoce tan fácil. Y además la cara que tiene, si le quitas lo que es el bigote, bueno, pues pasa por una foto religiosa casi. Pero claro, él de alguna forma hizo una burla, una ironía, y la casa de discos no estaba dispuesto a eso. Un gran provocador. Desde siempre. Si escuchas la discografía de Glutamato Yeye, que es más larga que lo de los Beatos, todo era, como diríamos aquí, chirigotero. Doble sentido, pero muy directo. Y se reía de él mismo. Y la persona que se ríe de él mismo también se puede reír de los demás, pero claro, hay gente que eso no le hace gracia. Mira, este es el primer disco de Celtas Cortos. Realmente se grabó en el 90. Pero es totalmente instrumental, aún no estaba el vocalista. Y el título Gente Impresentable, imagínate cómo se la calzaba en aquel momento. Celtas Cortos pues ha tenido una carrera muy amplia en todos los 90. Y te vuelven a unir y vuelven a tener esto, porque en conciertos son muy divertidos. Y una música muy... Sí.
y además ya últimamente unas letras muy comprometidas, sobre todo con Sudamérica, porque tiene mucho éxito en Sudamérica, porque Sudamérica es un volcán que siempre parece que está a punto de estallar, y las letras muchas de las veces están dedicadas no a España, están dedicadas a Sudamérica, y tiene muchos seguidores en todo lo que es Sudamérica. Dice que es un disco instrumental, ya ahí introducían el sonido folk, era celta. Solamente música celta, si lo escucháis, todo música celta. Lo de Gente Impresentable, que es el da título, fue el single, y es todo instrumental. Sí, nosotros lo hemos utilizado mucho la radio de sintonía. Cifuente no había aparecido todavía en el primer disco, que es el vocalista. Y ahora seguimos, como hemos dicho antes, este es el segundo premio de Roal Casaba, que lo ganaron los granadinos 091, con el Cementerio de Automóviles, se llama el disco. Y si vemos la carátula, lo que pasa es que no lo vamos a ofrecer, no lo vamos a quitar de ahí, está producido y pagado por el Ayuntamiento de Jerez como premio al Roal Casaba. Hicieron varias ediciones más, pero ya los grupos que ganaron o no siguieron o no tuvieron éxito. Pero en el caso de Danza Invisible y 091 están ahí todavía. Yo creo que fue una pena de que desapareciera, pero es que la movida también se la cargó o se terminó de alguna forma porque los ayuntamientos, las delegaciones de fiesta querían ir muy modernos, ser muy modernos, entonces cualquier grupo que grababa un disco y salía a la televisión pasaba de tocar para 20 personas en un bar y de cobrar a base de 2 cervezas a pedir 1 millón de caché. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos los grupos estos que vivían en Madrid, que estaban todos unidos, sobre todo en Madrid, pues ya no se veían, porque lo mismo tocaban hoy en León, que tocaban en Barcelona, que tocaban en Bilbao, y eso fue que los grupos se fueran olvidando uno de otro y la creatividad conjunta se fumó, porque es que ya había grupos que tenían un disco y cobraban a lo mejor en pesetas, 2 o 3 millones de pesetas por actuar, y algunos no sabían ni siquiera tocar, simplemente habían grabado un disco con 4 acordes y seguían, y claro, bueno, el ego fue muy grande en muy poco tiempo, y gente que realmente no eran músicos. La convivencia, la coincidencia también ayudaba a generar. Exactamente, arte, cuando tú vas a un sitio donde tú vas a ver, a tocar a tus amigos y después te tomas una copa, las influencias, eso se perdió, porque todo el mundo estaba de gira, pero gira mastodóntica, porque todo el mundo quería hacer moderno. En aquella época, el grupo más caro es el que el delegado de fiesta del momento, en el pueblo que fuera, lo contrataba. Que probablemente ni sabía quién fuera, pero simplemente Glutamato Yeye, un nombre muy raro, pues lo contratamos. 3 millones de pesetas que pagaban gustosamente. Ahora yo soy el ayuntamiento más moderno de España. Sí, hasta que eso le hizo mucho daño a los grupos. Porque una vez que pasó el boom y ni habían ahorrado dinero, ni habían hecho nada y habían vivido de un disco nada más. Eso fue uno de los grandes problemas que tuvo la movida, el hecho económico. Cuando se mete el dinero por medio, casi todas las cosas que son artesanales o artísticas se pierden, porque tú necesitas comer, vives muy buena vida y ya vendes lo que vendas. Y tengo que grabar el bailando, pues lo grabo, y si tengo que grabar la Cuba fue del cha-cha-cha, pues la voy a grabar, porque yo tengo que seguir comiendo. Bueno, vamos con Radio Futura. Ese es del único que tenemos 2 portadas. Dos portadas, porque uno es de la primera formación, como bien he dicho, y el otro es el siguiente, que es La Ley del Desierto, La Ley del Mar, y yo creo que para mí también es el mejor disco de Radio Futura. Ahí está La Escuela de Calor. Es su declaración de intenciones, ¿no? Ahí cambiaron totalmente, y el grupo no suena para nada. Entre el primer disco y el segundo no hay nada en común. Es un disco muy curioso, porque si hubiesen hecho una versión en inglés y no hubiesen dicho nada, podía haber sido grabado en Manchester o en Londres o donde fuera, porque tenía un sonido internacional, que eso muy pocos grupos lo consiguieron, y Radio Futura en este, por ejemplo, sí lo consiguieron. Sonaban a fresco, a nuevo, pero a profesionales, ¿sabes? Y tenían un sonido muy bueno, y La Escuela de Calor, pues, yo creo que la bailó todo el mundo en aquella época, porque fue otro himno, como fue Groenlandia o cualquier tema de esto, o Insurrección del Último en la Fila. Es el clásico de Radio Futura. Tú hablas de Radio Futura y seguro que hablamos de Escuela de Calor. Bueno, seguimos. Ilegales. Ilegales, todavía siguen ahí dando guerra, ¿eh? Solamente sigue su vocalista, pero ahí está. Ilegales eran un grupo del norte. Ellos no querían fan, ellos no querían historia, porque eran Borde cantando, Borde en el escenario, pero claro, todo tiene su público. Son asturianos, ¿no? Asturianos, así que esta gente se han ganado el éxito a base de darle tablas y subirse arriba de un escenario.
Y bueno, tiene su público y ahí ves. El líder es muy carismático y o te gusta o no te gusta. Gente pero de directo. es música en directo. Mucho cante, pero muchas veces dice verdades como puño, aunque te moleste. Y este sigue igual, ¿eh? Él reconoce que ha consumido todo, que ha hecho de todo, el que le guste bien y el que no también, pero que esa es su vida. Y bueno, tiene sus seguidores, por supuesto. Y aparte muy buenos músicos. Bueno, y otra joya de Donosti. En Donosti se volvió muy famosa en cuanto a movida también, porque allí salió Ducandún, quizás lo más famoso, pero salía también La Dama se esconde, 21 japonesa. Todos estos grupos tenían un estilo brillante, muy fino, muy educado, un pop muy fácil, pero con unas letras muy bonitas. Muy elegante. Muy elegante. Tú has dicho la palabra, no me sale la palabra. Ducandún, La Dama se esconde y 21 japonesa era un rock muy elegante. Más que rock pop. Pero ahí quedaron para la historia y los tres grupos a cuál más bueno. Teníamos que poner uno y hemos puesto el Ducandún, que quizás sea el más conocido. Ya en aquella época tenían ese toque country. Eso lo fueron modificando con el tiempo. Eso es más, porque te das cuenta que es más de Mikel Erenchun, ¿no? No, y aparte la 100 Gaviotas sí era country. Sí. Ya luego, si lo escuchas en directo a Mikel Erenchun, se deja influencia más que por la música inglesa, por la americana, la Creedence y todos estos grupos, porque él era... Claro, tiene esa reminiscencia. Estamos hablando, country, claro, la Creedence no deja de ser algún fondo, viene del country. Claro. Y la verdad que también he visto a Mikel Erenchun en directo y me gusta más que incluso Ducandún. Bueno, ahora tienen muchas reminiscencias gaditanas porque también anda mucho por aquí por Cádiz. Por eso lo hemos visto alguna vez. Bueno, el primer disco, el primero de Héroes del Silencio. Es un mini LP, ahí está Héroes de Leyenda. Un grupo muy humilde, pero que luego se subieron y yo creo que de la gente que más odiada que hay en España musicalmente. Sí. Del amor al odio, ¿no? Sí, Bunbury, pero es que quería decir que me parece Enrique Ortiz se llama. Sí. Es que no me salía el nombre. Enrique Ortiz se cambió Bunbury, inventó como Bowie un arte ego, un personaje que suba al escenario y es Bunbury y abajo pues es Enrique. Bueno, pues el primer disco, yo creo que ese disco casi todo el mundo lo compró. Era un sonido totalmente limpio, muy influenciado por los grupos de aquel momento de ingleses, tanto como de U2 como Simple Man. Un sonido muy bueno y bueno, y después de este sacaron el famoso... Ay, no me acuerdo. Tiene fama de ser un gran músico. Sí, Sendero de Traición. Sendero de Traición. Entre medio sacaron... Sendero de Traición fue, yo creo, que lo más de Héroes del Silencio. Y además llegó tanto a un público femenino como masculino, porque su música no tenía sexo. Te gustaba o no te gustaba. Sí. Y en la puesta en escena ha sido de los mejores grupos que han sonado en directo. Y además, éxito en Sudamérica. Y recuerdo haber ido contigo a Bruselas y haber visto un cartel de Héroes del Silencio, que nos hicimos fotos, hombre, unos paisanos allí tocando en Bruselas en un gran concierto, y tocaban ellos solos. Sí, fíjate tú que dices tú, que tiene grandes seguidores, grandes detractores, pero dentro del mundo de la música, Bunbury es muy considerado por los compañeros. Por los compañeros, pero por el público no. Yo recuerdo haber visto a Bunbury en solitario y no tocó ni una sola nota de Héroes. Que, por ejemplo, Coque en Maya se despide con 2 canciones de los Ronaldo, ¿no? Sí. No, él no quiere saber nada de Héroes del Silencio. Hizo una gira para despedirse, pero creo que él iba solo y los otros 3 por otro lado. Ni siquiera más que se encontraban para la prueba de sonido y actuar. Él no quiere saber nada de Héroes del Silencio. Más silencio. Es una pena porque me gusta más Héroes del Silencio que Bunbury, la verdad. Y para despedir 21 portadas, Los Secretos y esa Calle del Olvido. Bueno, Secretos, ahí los urquiosos la abordan desde primera. Es otro de los primeros grupos que graban junto a Zombie. Fueron un Secreto y una portada que no tenemos aquí, que es de Nachapó. Yo creo que son los 3 grandes grupos que graban a la aventura, y Los Secretos es un grupo que perdura todavía. También, como tú has dicho, de Ducandún, mucha música americana más que inglesa. Empezaron muy elegante. Empezaron con el beat, la música inglesa de los Beatles, pero después se han cambiado y han cogido el sonido americano, bueno, que también es muy bueno y muy bonito. Y una discografía de la que no se puede desechar nada. Enrique Urquijo era un poeta, lo mismo que le pasó a Antonio Vega y a muchos más. Lo que pasa es que en vez de recitar las poesías las cantaba. Muy buen compositor. Es una pena las malas jugadas que pasan por la vida, ¿no?
hizo que tanto Enrique Urquijo como Antonio Vega pues se fueran de este mundo, pero dejando un legado muy bueno, y para próximas generaciones yo creo que va a haber muchos grupos que van a tener influencia tanto de Los Secretos como de Nachapó. Y es que las canciones de, por ejemplo, de Los Secretos y también las de Nachapó, por ejemplo, se versionan, se reversionan, se vuelven a versionar y siguen estando vigentes. Yo creo que cada vez que aparezca un formato nuevo para escuchar música, se reedita las canciones y la discografía de grupos como Secreto o como Nachapó, seguro. Como pasa con los Beatles, ¿no? Desde cassette a DVD, a todo el formato nuevo, comprar canciones. Ellos seguro que van a seguir funcionando para nuevas generaciones. Bueno, la invitación a la gente que vengan a ver 21 portadas regularmente a Casa Manolo el Chusco, y esto se presta a abrir con un amigo o con la pareja y comentar. Que es lo que nosotros hemos hecho. Esa es la historia. Es decir, ese disco lo tenía yo, este no lo tenía yo, este lo tenía mi hermano. Recordaros que esta ya yo está. Me vestí así, yo me ponía. Exactamente, también muy importante es lo que tú has dicho, ¿no? El diseño gráfico de tanto con el diseño de las letras, como la moda, la forma de vestir, los colores, todo va pasando, pero todo se va regenerando. Cuando tú ves discos de esto, a lo mejor te recuerdan discos de los años 70, de los años 60, porque de alguna forma han copiado. Es que está todo inventado, simplemente es modificar un poquito. Y con los medios que tenemos.